Capítulo 346. Mundo periférico Neirano 11. La tierra cedió. Las murallas también. Los estanques de desove se secaron. Mundos demoníacos tras mundos demoníacos experimentaron la furia de los dueños de los dominios y la orden. Las llamas de la guerra y la matanza demoníaca deberían haber dejado a los demonios aterrados. Pero sus oponentes no conocían el miedo. Era una palabra que no comprendían, aunque la usaban excesivamente en sus propios métodos. Eran monstruos creados para la destrucción, con un limitado sentido de las falsas emociones. El consumo de mundos los impulsó a expandirse, y lo que funcionaba se mejoraba, para que funcionara aún más en el siguiente mundo. Esta constante mejora gradual del arsenal de armas del demonio los había vuelto demasiado efectivos contra los mundos periféricos, por lo que se desmoronaron. Hasta ahora. Más de 50 mundos cantaban ahora las canciones de sus salvadores. Los cantos de alabanza podrían llenar libros y tomos. A través de los mundos periféricos, Lausana sintió que la orden cambió el curso de la guerra y agradeció los elogios. Miró a sus guerreros, a quienes la apoyaban, y supo que lo necesitaban. La guerra los arrebató de sus hogares. No necesitaban estar allí, pero de alguna manera, un impulso interior los impulsaba a luchar. Pocos podían luchar durante largos períodos sin reconocimiento. Pero no era tan difícil luchar eternamente si había reconocimiento, apoyo y un equipo constantes. Cuando toda la cruzada se percibía como una causa justa con recompensas justas, los ejércitos podían luchar eternamente. El guerrero elfo sabía que era absurdo esperar excepciones. Solo uno entre 1000 podía seguir luchando incluso cuando el mundo los abandonaba. Era cierto que estos eran verdaderos héroes. Su fuerza de voluntad y empuje eran de los que cambiaban el curso de las batallas y, a veces, de las guerras. Pero las campañas contra el dios demoníaco, extendidas en miles de mundos, no podían depender de la fuerza y la voluntad de estos casos excepcionales, únicos entre 1000. Debía ser un asunto institucional. La orden debía ser una institución orientada a promover y recompensar la lucha constante contra los demonios, y ahora, Lausana podía afirmar con total seguridad que cumplía con su propósito. Los guerreros estaban motivados. Se les incentivaba y seleccionaba a quienes se sentían recompensados al recibir las palabras de agradecimiento de quienes salvaban. Esto amplificó el ciclo de retroalimentación, donde sintieron una sensación de logro por ser rescatadores y héroes, lo que los impulsó a perseguir la causa con pasión. Miró a su alrededor, y mientras los guerreros y combatientes de primera línea se deleitaban en la alegría y la gratitud, también podía sentir la presencia de los operadores más ocultos de la orden. Personas que se escabullían y recopilaban datos. Estudios. Planes. No recibían recompensas tan directas, y las personalidades adecuadas para tales roles también eran diferentes a las de quienes iban al frente. Algunos vinieron a saludarla, y ella conversó un rato con ellos. Muchos la ayudaron discretamente. A veces organizaban recursos para llegar en el momento justo. A veces, localizaban a un demonio para atacarlo. En otras ocasiones, organizaban a otra fuerza para repeler a otro grupo de demonios. Una máquina bien lubricada que claramente tenía experiencia. Pero Lausana también tenía algo muy claro. Durante los años que vivió entre la gente de Freshka, supo que a los guerreros como ella les costaría readaptarse a la sociedad. Basaban toda su fuerza en el combate, y la mayoría de sus habilidades se orientaban al poder y la violencia. En una sociedad, no podía haber demasiados como las élites de la orden. Las cualidades que hacían excepcionales a personas como los An y los Baltorn de alto rango eran bastante tóxicas si no se dirigían. En la vida civil, no había una dirección clara, ningún objetivo general claro. Para estos individuos de alto nivel, podía resultar frustrante poseer todas estas capacidades, pero no poder dirigirlas coherentemente hacia algo. Esto era especialmente desconcertante para el personal militar que pasaba largos períodos alejado de la vida civil. Así, la orden hizo todo lo posible para garantizar que la mayoría de sus miembros estuvieran familiarizados y existieran regularmente como parte del orden social. Más que eso, el trabajo de luchar contra los demonios debía ser solo un aspecto de la vida de la orden, incluso si dedicaban largas horas y mentes a este objetivo. Fue una contradicción. Una difícil. Perseguir el poder con todo el corazón y, al mismo tiempo, seguir siendo parte de la sociedad. Nunca fue más cierto para aquellos que estaban en el nivel 125 al 149.
Eran los más cercanos a los niveles de poder que se sentían tan fuertemente obligados a perseguir el poder todo el tiempo, y sin embargo, la orden insistió en que tomaran descansos, mantuvieran relaciones y establecieran conexiones con sus familiares, amigos y conocidos. Estos también eran un grupo muy difícil de controlar, simplemente por lo poderosos que eran individualmente. Lausana habló con algunos de ellos. Nada en este mundo periférico podía amenazarlos, excepto el rey demonio. Si alguien quisiera, podrían descontrolarse y causar muerte y destrucción incalculables. Llegaron algunos miembros más de la orden. Eran de nivel 130 y 140, y en lo alto del cielo se alzaba el gigantesco escarabajo portador, el segundo, llamado así por una Venus atrapamoscas, la Dionaea. Tenemos 3 días antes de partir hacia el otro mundo. Pueden relajarse los 2 siguientes, pero el último día nos marchamos, declaró el oficial al mando a los agentes de la orden en la ciudad humana rescatada. Algunos de ustedes están en su viaje de regreso a casa, así que tengan eso en cuenta. Sé que lo he dicho varias veces al año, pero debo recordarles que si trajeron algún recuerdo, por favor, asegúrense de que la División de Investigación Mágica lo revise por seguridad antes de sacarlo de nuestras instalaciones. Lausana los escuchó hablar. Aproximadamente una cuarta parte sería rotada de vuelta a sus mundos de origen, mientras que un nuevo equipo se incorporaría para ocupar su lugar. La alineación fue frustrante para algunos, pero al final fue lo que funcionó para la mayoría. Muchos lo esperaban con ilusión. Familia. Algunos de estos guerreros provenían de otros mundos periféricos que aún estaban en plena reconstrucción, por lo que tenían familias numerosas esperándolos en casa. Voy a probar la bebida local, declaró uno de los agentes enanos de Darkguard. El guerrero enano probablemente rondaba el nivel 80. Hasta el momento, el enano más fuerte de Darkguard solo rondaba el nivel 120, a pesar de haber formado parte de la orden durante 2 o 3 décadas. El mundo periférico estaba lleno de humanos con magia y armas medievales. Era sorprendentemente sencillo, aunque la gente era trabajadora y resistente. A los agentes humanos de la orden les resultó bastante fácil infiltrarse en sus filas. Uno de ellos se le acercó. Señora Lausana, ¿le gustaría acompañarnos? Y ella lo hizo. Pensó en Magisar mientras probaba algunas de las mejores bebidas y comidas locales que quedaban. Este mundo periférico no tenía muchos lujos que ofrecer. Aún no. Estaba segura de que sucedería pronto. Tardó entre medio año y un año en surgir la comida y las bebidas de lujo, principalmente porque a los lugareños les parecía buena idea vender productos de alta gama a los funcionarios y agentes de la orden que los visitaban. Incluso en Magisar, las inversiones en productos de alta gama sucedieron con bastante rapidez una vez que los demonios fueron liberados. En tiempos de paz, las economías de los diversos mundos periféricos se orientaban a satisfacer las diversas necesidades y deseos de la élite. Fue una recuperación natural, solo que esta vez, la élite también incluía a la orden. En la mayoría de las sociedades mágicas, el poder y la riqueza estaban concentrados en unos pocos, por lo que la mayoría de los servicios y empresas no tenían más opción que apuntar al único segmento capaz de sustentarlos como negocio. El cervecero local vino a saludarlos y les dijo que su cerveza era lo único que mantenía a la gente cuerda durante los años en que estaban bajo asedio. La milicia local superviviente también regresó para integrarse en la orden. Muchos de ellos necesitarían reencontrarse. Un elfo landasiano asintió, comparó su mundo con el de Landas y explicó su experiencia con la reconstrucción. Landas estaba en un estado mucho peor que este, y no puedo evitar pensar que nuestra supervivencia es un milagro. Pero la reconstrucción es igual de importante. Ganamos la guerra, pero nuestra sociedad quedó tan dañada que tuvimos que librar una guerra diferente. Una guerra sobre el tipo de mundo que queríamos construir. Los humanos escucharon. Su mundo no estaba tan dañado, así que la mayoría esperaba que volviera a ser lo que fue hace muchos siglos. Un mundo lleno de diversos reinos e imperios. El mismo Darkguardiano medio borracho advirtió. Una vez que nos vayamos, cuando el alto al fuego acordado haya terminado y los demonios se hayan ido, habrá un gran vacío de poder. Los poderosos y astutos entre ustedes aprovecharán esta oportunidad para tomar el poder y forjar su propio gobierno. Prepárense para un derramamiento de sangre y una guerra entre ustedes. Algunos humanos pidieron que se quedaran, y en cierto modo, Lausana comprendió las ventajas. El agente de la orden negoció un alto el fuego con las diversas ciudades y líderes supervivientes para la reconstrucción.
Pero la respetarían todos. La orden implicaba que, si había una amenaza, regresarían para hacer cumplir el alto el fuego. Algunos verían este caos como el mejor momento para cambiar la jerarquía, y el riesgo valió la pena. ¿Podrías tú y tu gente pasarte por aquí una vez al año? Un año, respondió Lausana. Si 10 equipos visitaran un mundo cada mes, teóricamente podrían recorrer 100 mundos periféricos una vez al año. Aún es tiempo más que suficiente para que tu gente luche y se mate entre sí. Sinceramente, ella también sabía que el cuello de botella no eran los militares. Los militares son simplemente un arma. Una herramienta de control. Una fuerza de Baltorn que llegaba una vez al año podría desconocer quién o qué sucedía en ese mundo. Un año era mucha historia, y las estructuras políticas de las naciones podrían haber cambiado. Recopilar información y determinar qué era lo correcto consumía muchísimo más personal y recursos. Este era un dilema al que se enfrentaba la Orden en los mundos periféricos y, por desgracia, por el momento, no contaba con los recursos para mantener una presencia continua en tantos mundos. La Orden necesitaba al menos de 10 a 20 personas para tener una oficina básica y funcional en una sola ciudad, tan solo para obtener información de calidad y monitorear a los principales actores políticos. En tan solo uno de estos mundos periféricos, con decenas o cientos de naciones, se necesitaba una gran fuerza de inteligencia de miles de personas para monitorear a todos los actores políticos. Si se escalaba esa cifra a 100 mundos, esta cifra ascendía a millones. Pero no era un límite inamovible. Después de todo, la Orden podía alcanzar ese nivel mediante el reclutamiento. Lausana vio las miradas suplicantes de los lugareños y supo que realmente querían que se quedaran. En el fondo, había una cuestión de dirección. Lausana, precisamente, conocía esa contradicción de forma innata. ¿Acaso ellos, los dueños del dominio que dirigían la nave, querían que la Orden fuera ese tipo de organización que controlaba todos esos 100 mundos? ¿Querían tener una influencia tan descomunal en la vida y el gobierno de tantas personas? Su instinto le decía que sí, pero mantener una red de información y todo eso iba a ser doloroso. Los lugareños presionaron y rogaron. Todos podían sentir el caos que se avecinaba. La lucha por el poder se deslizaba y acechaba en la oscuridad, a la espera de que la Orden se marchara. No era raro, y Lausana vio suficientes mundos para saber que la ausencia de la Orden les causaría daño. Muchos de estos mundos eran, y seguían siendo en gran medida, anárquicos. Las instituciones que antaño mantenían el orden se derrumbaron bajo los ataques de los demonios. Lausana recordaba la fundación de Nueva Freeka y Freshka y sabía que estos mundos necesitaban instituciones poderosas y confiables. La orden podía facilitarlo, pero también era importante encontrar buenas personas. Las instituciones, dijo Aeon, se centraban en encontrar y otorgar el poder adecuado a las personalidades adecuadas, y contaban con el apoyo de las armas adecuadas para imponer las reglas. Aunque era difícil, y no había suficientes nodos de árbol para asegurar que todos estos mundos mantuvieran una conexión directa con la casa del árbol, estos mundos los necesitaban para permanecer. Ella asintió a los lugareños. Veré qué puedo hacer para que algunos de nosotros nos quedemos. La casa del árbol, 3 mundos, el mundo de la montaña y muchos otros prosperaron gracias a Aeon. Es hora de extender esa prosperidad a muchos más mundos. Lausana necesitaba presentar el caso antes de llevar el asunto a Aeon. Sabía que Aeon vigilaba donde podía, pero su capacidad para observar lo que sucedía en los mundos lejanos, como los periféricos, era bastante limitada. No sentía la presencia de Aeon allí. A veces, echaba de menos esa familiar vigilancia que lo dominaba todo. Twinspace, por otro lado, se parecía mucho a Treome. Matriarca oía. El espacio gemelo les resultaba familiar y se había convertido en el centro de operaciones de facto de Ollía, al igual que Darkguard se convirtió en el nuevo mundo natal de Alka. Ya se hablaba entre los fanáticos de cambiar el nombre del espacio gemelo por uno que les favoreciera más. Un nombre bastante popular era Neuhaven. La nueva tierra prometida para los fieles. Su oficina estaba ubicada en pleno corazón de la capital, en el corazón del continente, aunque Desembarco de la expedición era aún más grande en términos de población y actividad económica. Desembarco de la expedición era el principal centro de inmigración al que llegaban los esperanzados que viajaban desde el viejo continente. Era una estructura alta pero sencilla, construida con uno de los árboles gigantes de Aeon. Sus cámaras interiores se convirtieron en varias plantas de oficinas. Siempre se necesitaban burócratas, incluso en un mundo mágico.
Alguien que se encargara de los contratos, acuerdos, nuevas normas, impuestos y pagos. Una de las divisiones más grandes, con un gran número de empleados, era el Banco Valtrian, que ocupaba 2 árboles gigantes de Aeon completos, todo con el propósito explícito de mantener y revisar los libros de contabilidad. He oído que querías mi opinión sobre algunos asuntos. Ollía ofreció a la elfa un asiento. Había algunos consejeros cerca de Ollía, otros miembros de la fe de la arborología. ¿Qué puedo hacer por ti? Si escuché correctamente los informes resumidos, tu Inspace ahora tiene más de 300.000 agentes. Ollía entrecerró los ojos mientras se inclinaba hacia adelante. Sí. Correcto. ¿Quieres tomar prestados algunos para los mundos periféricos? Sí. Sinceramente, creo que la Orden tiene la responsabilidad de mantener una presencia en los diversos mundos periféricos, al menos hasta que hayan sobrevivido y se hayan recuperado de su larga destrucción. Actualmente, fuera de los mundos periféricos de Awan, Aeon no mantiene una presencia permanente en el lado neirano y aivano. Eso debería cambiar. ¿Un clon o un nodo ha sido? No. Quiero ir más allá. Quiero que la Orden esté presente en todos los mundos periféricos, y ahora mismo, el enorme crecimiento del espacio gemelo lo convierte en el lugar perfecto para suministrar la mano de obra necesaria. Una fuerza de inteligencia y disuasión persistente garantizará que estos mundos periféricos no se autodestruyan en su propia y desesperada lucha por la supervivencia. Estas fuerzas nutrirán y protegerán lo que queda y los ayudarán a recuperarse. También evitarán una agitación política y social masiva, actuando como válvula de escape para garantizar que se siga correctamente un proceso político razonable en sus mundos. Ollía miró a los sacerdotes y luego a Lausana. ¿Esa es tu opinión? Esta es una expansión mucho mayor, y recuerdo que mucho antes eras uno de los que se resistían a expandir la Orden. Cambié de opinión. He visto estos mundos y necesitan que Aeon esté allí, admitió Lausanne. Al principio le sorprendió bastante que la Orden expandiera su alcance operativo tan rápidamente. Tenemos la oportunidad de salvar muchísimas vidas de las crueldades de sus compañeros guerreros. Ollía se recostó y se puso de pie. Había ventanas en el suelo. La corteza y las paredes del árbol gigante se habían transformado en formas casi circulares. Ofrecían una hermosa vista del paisaje prácticamente intacto. Caminó para echarles un vistazo, pero su mente estaba en otra parte. Pensamiento. La ciudad todavía era bastante pequeña, pero estaba creciendo rápidamente. Debes tener una historia, Lady Lausanne replicó Ollía. Debes encontrar un relato, una narrativa que vender a los habitantes de estos mundos periféricos y también a quienes están encargados de velar por ellos. Esa historia también debe resumir lo que quieres lograr. Si tienes una buena historia, se puede crear un mito, y te resultará mucho más fácil conseguir el apoyo de la Orden. Creo que quienes aspiran al dominio también buscan un mito. La guerrera elfa se levantó de su asiento para unirse a Ollía al lado de la ventana. ¿Tengo vuestro apoyo? Si tiene una historia que valga la pena vender, Lady Lausanne, tendrá todas las nuestras. Mitos. Es una meta y un sueño convertidos en historia. La tierra prometida de Ollía sumió a su pueblo en el frenesí. La guerra de los dioses de Alca atrajo a los enanos a su seno. No todos los dominios necesitaban una historia. Pero Lausana, la campeona no elegida, caminaba por la nueva ciudad y su mente pensaba. Estos mundos periféricos eran una colección de mundos rotos. Recordó que Lumooth dijo una vez que la Orden, en esencia, aspiraba a ser un guardián. Un guardián y sustentador del equilibrio de poder actual. Los demonios eran una influencia externa descomunal que perturbaba el orden natural. Pero no lo entendió. Su historia ya era cautivadora. Era una causa justa y digna. Fueron los rescatadores de los abandonados por los dioses que se desvanecían. Fueron los que se extendieron para defender a los desamparados. Pero, mejor aún. ¿Qué hay de las que rescataste? ¿Son damiselas en apuros que no pueden hacer nada solas? Las palabras de Ollía resonaron en su mente. Entonces el siguiente paso también era obvio. Podrían ser abandonados. Podrían no ser los elegidos. Pero al igual que ella, ellos también, con un poco de ayuda, podrían alzarse y ser el ejército que realmente completara lo que los dioses habían abandonado hacía tiempo. De las cenizas de estos mundos abandonados, un ejército de los desamparados. Un ejército no elegido. Eso no está nada mal. Ollía aplaudió al contarle la historia a la matriarca.
Ahora, vamos a venderla al resto de los dueños de dominios y conseguir su apoyo. Fin del capítulo 346.